La noche del 2 de agosto de 2024, el aire en el Centro Acuático Olímpico era una mezcla química de cloro, glamour y una tensión casi insoportable. El zumbido de los medios de comunicación de todo el mundo era una corriente subterránea constante, mientras las banderas de decenas de países colgaban como estandartes silenciosos sobre la alberca, cuyo azul turquesa prometía gloria o desolación. Era la final de los 100 metros estilo libre femenino, el evento de velocidad pura, el momento en que los cuerpos humanos, esculpidos por años de sacrificio, se convierten en torpedos de carne y hueso. En esta catedral del deporte, la presión era tan densa que se podía sentir en la piel, un presagio de la batalla que estaba por comenzar. El contraste entre los dos equipos más observados era un reflejo de dos mundos. El equipo de natación de Estados Unidos era una máquina perfectamente engrasada. Patrocinadores millonarios, fisioterapeutas personales, psicólogos deportivos y trajes de baño de ingeniería aeroespacial que costaban más de 10.000 MXN. Se movían con una confianza que rozaba la arrogancia. A su lado, el equipo mexicano, más pequeño y con recursos visiblemente más modestos, se agrupaba con un sentido de unidad y garra que buscaba suplir la falta de lujos. No tenían un séquito, se tenían los unos a los otros, y en sus miradas había una intensidad que el dinero no podía comprar. En el carril 5, preparándose para la final, se encontraba Itzel Moreno, de 22 años. Originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, su cuerpo era compacto, musculoso, pura potencia contenida. Su mirada, seria y profundamente concentrada, parecía llevar la dureza del desierto y la resiliencia inquebrantable de la gente de la frontera. No sonreía mucho. Toda su energía estaba enfocada hacia adentro, en una calma que precede a la tormenta. Ella había aprendido a nadar en una modesta alberca municipal, con un entrenador que vio en ella un talento natural y una determinación tan feroz como el sol de su tierra. ¿Podría esa determinación forjada en la adversidad competir contra la perfección fabricada en las mejores instalaciones del mundo? Por fuera, Itzel era la encarnación del sueño olímpico, una atleta de élite que había llegado a la cima. Por dentro, sin embargo, cargaba con un peso invisible, el de los estereotipos que pesaban sobre su ciudad y su gente. Cada vez que decían Juárez en las noticias, una sombra se cernía sobre su orgullo. Sentía la necesidad imperiosa de demostrar que su ciudad era más que titulares negativos, que la frontera era un lugar de gente trabajadora y fuerte, y que los mexicanos podían competir y ganar en los escenarios más prestigiosos del mundo, no solo en narrativas de supervivencia, sino en historias de excelencia. Su principal rival en el carril 4 era Ashley Williams, de 23 años, la Golden Girl del equipo de EE. Rubia, alta, con una sonrisa perfecta para las cámaras y una actitud de privilegio innato, era la campeona, defensora y la favorita indiscutible. Su carrera había sido perfectamente diseñada desde la infancia en las piscinas de lujo de California, un camino pavimentado con todas las ventajas posibles. Su confianza era absoluta, su técnica impecable. Para ella, la alberca olímpica no era un desafío, era su reino, y estaba a punto de defender su corona. La vulnerabilidad de Ashley, sin embargo, era tan grande como su talento, su arrogancia. Su visión del mundo era limitada, teñida de un prejuicio sutil que le impedía ver una amenaza real en alguien sin sus ventajas. Su confianza no nacía de una verdadera fortaleza interior, sino de una superioridad percibida, de la creencia de que su origen y sus recursos la hacían inherentemente mejor. No podía concebir que el talento y la determinación pudieran florecer en el suelo pedregoso del desierto de Chihuahua de la misma manera que en los fértiles valles de California. Pero ¿qué sucede cuando la confianza ciega se enfrenta a una voluntad inquebrantable? El evento desencadenante ocurrió en la zona mixta de entrevistas, justo después de las semifinales, donde ambas clasificaron con tiempos impresionantes. Las cámaras y los micrófonos rodeaban a Ashley, la estrella del momento. Un periodista, buscando generar una historia,
Le preguntó directamente su opinión sobre la nadadora mexicana, la sorpresa de la competencia. Ashley soltó una risa corta y condescendiente, un sonido que fue captado por todos los micrófonos. Se aseguró de que las cámaras estuvieran enfocadas en ella, paladeando el momento antes de lanzar su dardo venenoso, un comentario que incendiaría las redes sociales y el corazón de su rival. «The girl from Juárez», comenzó con una sonrisa burlona. «She's fast, I'll give her that. But this is an Olympic pool, not the Rio Grande. They're used to a different kind of swimming over there». ¿La chica de Juárez? Es rápida, se lo concedo, pero esto es una alberca olímpica, no el Río Bravo. Allá están acostumbrados a otro tipo de nado. El comentario fue brutalmente despectivo, una mezcla de clasismo y xenofobia envuelta en una sonrisa de portada de revista. El insulto se esparció por la sala de prensa como un virus. El impacto fue inmediato y devastador. Itzel, que estaba a unos metros, vio y escuchó el comentario en una de las pantallas de la zona mixta. La sonrisa de Ashley, la risa de los periodistas, las palabras, fue como una bofetada a cámara lenta. El insulto no fue solo para ella, fue para cada migrante que ha arriesgado su vida en ese río, para cada familia en la frontera que lucha por una vida digna, para toda su ciudad, reducida a un estereotipo cruel y barato. Sintió cómo la sangre se le subía al rostro, una mezcla de vergüenza y una furia que no había sentido nunca. ¿Cómo se responde a una humillación que ataca no solo tu persona, sino el alma de tu pueblo? Por un instante, el mundo pareció detenerse. La humillación pública la golpeó con la fuerza de una ola. Pudo sentir las miradas de lástima de algunos y la curiosidad morbosa de otros. Quería gritar, quería llorar, quería desaparecer. Pero entonces, algo dentro de ella, algo forjado en el calor de Juárez, se negó a quebrarse. Levantó la barbilla. Su expresión se endureció hasta convertirse en una máscara de granito y sin decir una palabra, se dio la vuelta y caminó hacia el vestidor, alejándose del ruido y de las miradas. La herida estaba abierta, pero en lugar de sangre, de ella comenzaba a manar fuego. En los comentarios se viralizó al instante. En minutos era tendencia mundial en las redes sociales. Tana Río Grande se convirtió en un grito de guerra para millones de mexicanos y latinos que se sintieron agredidos. La narrativa de la final había cambiado. Ya no era una simple competencia deportiva, se había convertido en una batalla cultural, una lucha por la dignidad. Itzel lo sabía. Mientras caminaba por los pasillos fríos del centro acuático, sentía el peso de esa nueva responsabilidad. Ya no nadaba por ella misma, nadaba por Juárez, nadaba por México. La arrogancia de Ashley había cometido un error fatal. No la había intimidado, la había armado. No la había debilitado, le había dado una causa, la había transformado de una competidora talentosa en una guerrera con una misión. La final de los 100 metros libres ya no sería una carrera por el oro, sería un juicio, y la alberca olímpica, el agua que Ashley creía que era su territorio exclusivo, estaba a punto de convertirse en el escenario donde se impartiría justicia, una brazada a la vez. En la soledad del vestidor, Itzel se apoyó contra los fríos azulejos, su respiración agitada por una rabia que la consumía. Por un momento, la furia fue tan intensa que la dejó ciega. Golpeó su casillero con el puño, el sonido metálico resonando en el silencio. Quería gritar, romper algo, liberar la frustración y la humillación que la ahogaban. Se sentía pequeña, reducida a la caricatura que Ashley había pintado de ella. La duda, ese veneno sutil, comenzó a susurrarle al oído. ¿Y si tenía razón? ¿Y si no pertenecía a este lugar? Pero entonces, en medio de esa tormenta interna, cerró los ojos y buscó un ancla. Y la encontró. La imagen que vino a su mente no fue de una alberca, sino del paisaje de su infancia. Se vio de niña, de pie junto a su padre a la orilla del río Bravo, el agua lodosa corriendo lentamente bajo el sol del desierto. Recordó la voz de su padre, una voz llena de amor y de una dura esperanza, diciéndole: «Mucha gente cruza este río buscando una vida, mija. Tú vas a cruzar albercas para traer gloria a la nuestra». Esa memoria, esa frase,
fue como un ancla en medio de un huracán. La rabia hirviente se enfrió, transformándose en una determinación de acero. La ofensa de Ashley ya no era un insulto, era combustible. Ya no era una herida, era una armadura. La virada emocional fue instantánea y total. Tomó una decisión. No respondería con palabras, no daría entrevistas, no entraría en su juego. Respondería en el 1900 agua. Historias como esta nos muestran que las palabras de nuestros padres pueden convertirse en nuestra mayor fortaleza. Si crees en el poder de la memoria para forjar campeones, suscríbete y acompáñanos. Su objetivo cambió. La medalla de oro, que antes era el sueño de su vida, ahora era secundaria. El verdadero premio era otro. Nadaría para redefinir el significado de cruzar el agua para un mexicano. Nadaría para demostrar que el mismo río que para algunos era un símbolo de desesperación, para ella era una fuente de la fuerza más pura. Su misión se volvió sagrada. Cada brazada sería una respuesta. Cada patada sería una declaración. No iba a nadar una carrera, iba a contar una historia, la historia de su gente, en el lenguaje universal del agua y la velocidad. El conflicto externo estaba claramente definido. La final de los 100 metros libres era un duelo de estilos y estrategias. Ashley Williams era conocida por su salida explosiva, una combinación de reacción felina y poderío bruto que le permitía dominar los primeros 50 metros. Su táctica era simple: crear una ventaja insuperable desde el principio y aguantar. Itzel, por otro lado, era más fuerte en la segunda mitad. Su resistencia, forjada en la altitud de México y en entrenamientos brutales, le permitía cerrar con una fuerza devastadora. La tensión era clara. ¿Podría Itzel remontar la ventaja inicial que inevitablemente conseguiría la americana? La presión externa era inmensa. En México, el país se paralizó. Millones de personas, desde Tijuana hasta Tapachula, estaban frente a sus televisores. La controversia había convertido la final en un asunto de honor nacional. No era solo una carrera, era un México contra Estados Unidos simbólico, una batalla de David contra Goliat en el agua. Cada familia, cada bar, cada plaza pública con una pantalla gigante estaba unida en una sola esperanza, un solo grito contenido. «¡Vamos, Itzel!». Ella no podía oírlos, pero podía sentir el peso de esa esperanza sobre sus hombros. ¿Podría convertir esa presión en un impulso? La caminata desde la sala de preparación hasta los bancos de salida fue la más larga de su vida. El estruendo de la multitud era ensordecedor. Escuchó su nombre, anunciado con una formalidad que contrastaba con la guerra que se libraba en su interior. Vio a Ashley en el carril de al lado, sonriendo a las cámaras, saludando, actuando como si nada hubiera pasado, lo que la enfureció aún más. Itzel no miró a nadie. Sus ojos estaban fijos en el agua azul de su carril. Ese era su mundo. Ese era su campo de batalla. Subió al banco de salida. Se ajustó los goggles por última vez. El silencio que descendió sobre el estadio antes del comando del juez fue absoluto. Un vacío lleno de una tensión casi eléctrica. Itzel no escuchó el silencio. En su mente solo escuchaba la voz de su padre y el sonido del agua corriendo en el río Bravo. No estaba en una final olímpica. Estaba en casa, a punto de cumplir una promesa. Se agachó, adoptando la posición de salida, su cuerpo un resorte a punto de estallar. El comando «Take your marks» resonó en el recinto. Itzel se tensó. El mundo se redujo a ese instante. Ya no había pasado, no había futuro. Solo el presente, el agua y la misión. La burla de Ashley, la esperanza de su país, el recuerdo de su padre, todo se canalizó en un solo punto de enfoque. Estaba lista, no para competir, estaba lista para luchar. La bocina estaba a punto de sonar, el disparo que desataría la tormenta. La bocina sonó. El estallido de agua fue violento. Tal como se esperaba, Ashley salió disparada como una flecha, su reacción casi sobrehumana. Ganó una ventaja de centímetros en el aire, antes incluso de tocar el agua. Su entrada fue limpia, perfecta. Itzel, aunque potente, fue una fracción de segundo más lenta. La estrategia de la americana estaba funcionando a la perfección.
La multitud pro-estadounidense rugió, viendo el comienzo de lo que creían sería una coronación. Los primeros 25 metros fueron un despliegue del poderío de Ashley. Sus brazadas eran largas y poderosas, su cuerpo hidrodinámico una obra de arte en movimiento. Itzel estaba justo detrás, en su estela, luchando por no perder contacto, por mantenerse dentro de una distancia que pudiera remontar. No entró en pánico, se apegó a su plan, a su ritmo, sabiendo que su momento llegaría en la segunda mitad. La carrera apenas comenzaba, pero la desventaja inicial ya era una realidad. Al llegar a la marca de los 50 metros para dar la vuelta, la ventaja de Ashley era clara, casi medio cuerpo. Un abismo en una carrera tan corta. Hizo un viraje impecable y se impulsó con una fuerza tremenda, lista para rematar la carrera. Para los comentaristas y para muchos en el estadio, la carrera estaba decidida. La Golden Girl estaba demostrando por qué era la reina, pero no contaban con el corazón de Juárez. La verdadera carrera estaba a punto de comenzar. La tensión es máxima. Mientras nos preparamos para la segunda mitad de esta carrera épica, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viviendo esta batalla de voluntades. La segunda mitad de la carrera comenzó, y el guión pareció cambiar drásticamente. Mientras Ashley había gastado una cantidad inmensa de energía en su salida explosiva, la técnica depurada y la resistencia de Itzel, forjada en la adversidad, comenzaron a surtir efecto. Su brazada no perdió potencia. Al contrario, parecía volverse más eficiente. Su patada, una fuente de poder constante, comenzó a impulsarla con una fuerza renovada. El agua que antes parecía una resistencia, ahora parecía ser su aliada. La persecución había comenzado. Metro a metro, la distancia imposible comenzó a acortarse. Fue casi imperceptible al principio, luego se hizo evidente. El rugido de la sección mexicana de la grada comenzó a crecer, una ola de sonido que parecía empujar a Itzel hacia adelante. Los comentaristas, que ya daban por hecho el oro de Ashley, cambiaron su tono de certeza por uno de asombro. Increíblemente, Moreno está cerrando la brecha. Miren esto, la mexicana está volando. Es en este momento que la esperanza se convierte en una posibilidad real. Gracias por ser parte de esta increíble remontada. Suscríbete ahora para que juntos crucemos la meta. El conflicto interno de Itzel alcanzó su punto más crítico en los últimos 25 metros. Sus pulmones quemaban como si estuviera respirando fuego. Sus músculos, llenos de ácido láctico, gritaban pidiendo que se detuviera. El agua de Minometinses, Gloria, se había convertido en agua de dolor. La voz del agotamiento físico luchaba desesperadamente contra la voz de su padre en su memoria. «No puedes más», le gritaba su cuerpo. «Es por nuestra gloria», le respondía su corazón. Tuvo que ir a un lugar oscuro, un lugar de puro dolor, y superarlo con una fuerza de voluntad alimentada por la ofensa que buscaba vengar con honor. ¿Puede la voluntad realmente vencer los límites físicos del cuerpo humano? Los últimos 15 metros fueron una batalla épica, una de las imágenes más memorables de los Juegos Olímpicos. Estaban casi igualadas, brazada contra brazada. Ashley, cuya técnica comenzaba a desmoronarse por el agotamiento, nadaba con desesperación. Itzel, con el rostro contraído en una máscara de esfuerzo supremo, nadaba con propósito. Ya no era una carrera, era una colisión de dos mundos, dos filosofías, dos voluntades de hierro, luchando por cada centímetro de agua. El agua de la alberca parecía hervir a su paso. La pared final se acercaba, un muro amarillo que significaba el fin del sufrimiento y el comienzo de la leyenda. En la brazada final estaban perfectamente igualadas, sus cabezas creando una única estela. Ambas se lanzaron hacia la pared en un último estallido de agua y esfuerzo, sus brazos extendidos, sus dedos buscando el contacto que detendría el cronómetro. El chapoteo final fue ensordecedor. Y luego, por un instante, el silencio. La arena entera contuvo la respiración. Los dos cuerpos estaban en el agua, jadeando, buscando aire, sin saber el resultado. Todos los ojos se clavaron en el tablero electrónico gigante que colgaba sobre la alberca.
Por una fracción de segundo, que pareció una eternidad, el tablero permaneció en blanco, procesando la información del toque más ajustado de la historia olímpica. El corazón de dos naciones se detuvo en ese instante. Entonces, los resultados aparecieron, iluminando el recinto con una verdad irrefutable. En la primera línea, junto al número 1, destellaron las letras Moreno, Mex. En la segunda, Williams, USA. La diferencia, 3 centésimas de segundo. 0.03, el tiempo que tarda un parpadeo. El estadio estalló en un rugido que pareció hacer temblar la estructura. Itzel, al ver su nombre, dejó escapar un grito que venía desde lo más profundo de su alma, una mezcla de triunfo, alivio y pura emoción. La cámara de televisión, experta en capturar el drama, hizo un corte rápido al rostro de Ashley Williams. Su sonrisa de portada, la que había usado para burlarse de Itzel, se había desmoronado por completo. En su lugar, había una mueca de shock absoluto, de incredulidad total. Sus ojos azules, abiertos de par en par, miraban el tablero una y otra vez, incapaz de procesar que había sido vencida. Vencida por la chica de Juárez, vencida por la nadadora del otro tipo de nado. El diálogo transformador no ocurrió con palabras, sino en ese tablero electrónico. Los números y las letras contaron una historia de superación, de justicia poética, de dignidad. Demostraron que la preparación y los recursos son importantes, pero el corazón y la voluntad lo son más. Itzel no solo había ganado una medalla de oro, había ganado una batalla mucho más grande. Había silenciado a los escépticos y había hecho que su rival se tragara sus palabras de la manera más contundente posible. Mientras Itzel celebraba en el agua, golpeándola con alegría, la imagen de Ashley, sola en su carril, con el rostro desencajado, se convirtió en un poderoso símbolo. El símbolo de cómo la arrogancia, cuando se enfrenta a una verdad innegable, se desmorona y se convierte en polvo. La Golden Girl había sido destronada, no por alguien con más ventajas, sino por alguien con más motivos. La lección había sido impartida, y el agua de la alberca, para siempre, tendría un sabor a gloria mexicana. El momento más emotivo llegó en el podio. Mientras la bandera de México ascendía lentamente hacia el techo del centro acuático, superando a la de Estados Unidos, un silencio respetuoso llenó el estadio. Itzel, con la medalla de oro de 200 gramos colgando de su cuello, mordió su labio inferior, tratando de contener la emoción. Pero cuando las primeras notas del himno nacional mexicano comenzaron a sonar, no pudo más. Una lágrima solitaria, gruesa y brillante, recorrió su mejilla. No era una lágrima de alegría simple, era una lágrima de vindicación, de catarsis, un río de orgullo que lavaba la ofensa. Ese momento se convirtió en una imagen icónica, un instante de unidad y orgullo nacional. Más tarde, en la abarrotada conferencia de prensa, la tensión era palpable. Ashley, sentada a su lado, tenía la mirada perdida, respondiendo a las preguntas con monosílabos. Entonces, un periodista fue directo al grano, preguntándole a Itzel sobre el comentario despectivo que había encendido la rivalidad. La sala se silenció. Itzel tomó el micrófono. Miró directamente a la cámara principal, sabiendo que millones la veían, y con una calma devastadora respondió. No había ira en su voz, solo una dignidad de acero. El río Bravo comenzó, y la sala contuvo el aliento. Enseña que cada brazada es una lucha por la vida, por la esperanza, por un futuro mejor. Yo solo traje esa lección a esta alberca. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Este oro no es solo para mí, es para la gente de mi casa, para la gente de Juárez, para que el mundo vea que en la frontera no solo cruzamos ríos de necesidad, también sabemos nadar en agua de gloria. La respuesta fue tan poderosa y elocuente que dejó a los periodistas sin palabras. No había nada más que preguntar. Su declaración se convirtió en el titular en todo el mundo, eclipsando incluso la noticia de su victoria. Itzel no solo se había convertido en una campeona olímpica, se había convertido en una voz, en un símbolo de la lucha contra el prejuicio. Demostró que se puede responder a la humillación no bajando al nivel del ofensor,
sino elevándose por encima de él con excelencia y gracia. Su victoria fue una lección magistral sobre cómo transformar un estereotipo doloroso en una fuente de orgullo y una plataforma para un mensaje de unidad y fortaleza. La historia de Itzel Moreno inspiró a una generación. En México y en comunidades latinas de todo el mundo, se convirtió en un ejemplo de que el origen no determina el destino. Su triunfo demostró que la fuerza que nace de la adversidad, de luchar contra corriente, es a menudo más profunda y resistente que la confianza que nace del privilegio. Enseñó al mundo que nunca se debe subestimar a alguien por su lugar de procedencia, porque es precisamente en esos lugares donde a menudo se forja el carácter más fuerte. El agua de gloria se convirtió en una metáfora de la superación, un recordatorio de que con determinación, trabajo duro y un corazón lleno de propósito es posible cambiar la narrativa, silenciar a los críticos y alcanzar los sueños más imposibles. La victoria de Itzel no fue el final de una historia, sino el comienzo de muchas otras, inspirando a incontables niños y jóvenes a zambullirse en sus propias albercas de sueños. La historia de Itzel nos enseña que el agua de la adversidad puede convertirse en agua de gloria. Si te inspiran las historias que reescriben el destino, suscríbete y sé parte de esta corriente de cambio. Un año después, bajo el sol implacable de Ciudad Juárez, Itzel Moreno cortaba el listón inaugural de un moderno complejo acuático en uno de los barrios más necesitados de la ciudad. Financiado con el dinero de sus premios y los patrocinios que llegaron tras su victoria, el centro llevaba un nombre en letras grandes y azules: Centro Acuático Gloria. La alberca olímpica estaba llena de niños y niñas de la ciudad, sus risas y chapoteos un sonido de pura alegría. Itzel, de pie al borde de la alberca, sin medallas ni cámaras, simplemente enseñaba a un niño a flotar, dándoles a todos un lugar para soñar que no era un río de peligros, sino una piscina de infinitas oportunidades.